Vamos a tener definitivamente una entrevista sumamente interesante. Nos acompaña el doctor Boris Cornejo. Él es genetista, único genetista médico acá en el país. Gracias por acompañarnos. Un tema bastante complejo del que a veces no se sabe mucho, el tema de las células madre. Primero, tal vez para todas estas personas que desconocen qué son las células madre y por qué ha tenido tanto auge en los últimos años este tema. Bienvenido. Es un tema en debate por el hecho de que, como bien se vio al principio en el reportaje, esas son las células que dan origen a muchas otras células o tipos de células en el organismo. Por ejemplo, una célula madre, que también se le conoce como célula pluripotencial, puede dar origen a una neurona, a un hepatocito, a un enterocito, es decir, diferentes tipos de células dentro del organismo humano. Entonces, cuando se hizo el descubrimiento de las células pluripotenciales o stem cells, como se les conoce en inglés, fue una panacea porque se pensaba de que utilizando todo este tipo de células se podía regenerar prácticamente cualquier tipo de tejido. Actualmente era la fuente de la juventud, supuestamente, lo que habían descubierto. Exacto. También... o la cura de muchas enfermedades. O la cura de muchas enfermedades, especialmente niños con malformaciones congénitas o secciones medulares. Todo aquello donde un órgano prácticamente necesitaba ser regenerado, empezó y aún actualmente se siguen muchas investigaciones al respecto. De manera que se ha descubierto, sí, que pueden ser efectivas para unas cosas más que otras. Si todavía no hay una certeza al 100% de la efectividad de estas células madres, ¿por qué un FDA aprueba el uso de ellas y la aplicación? Sí, a lo mejor no me voy a entender bien, pero sí hay una certeza de efectividad en algunas enfermedades. ¿Cuáles son estas? Las enfermedades mielodisplásicas, por ejemplo, cáncer de la sangre, como las leucemias, linfomas, algunos tipos de anemia, como anemia de células falciformes, anemias beta-talasemias, son muchos, o síndromes genéticos que tienen un involucramiento de un compromiso de las células sanguíneas. Lo que se hace es inyectar células madres de una persona que sea genéticamente compatible a través de un allotrasplante. Y eso es lo que ahora últimamente se está promoviendo a través de la sangre del cordón umbilical de los bebés. Que muchos lo guardan, creo. Hay bancos donde se guardan. Exacto, pero el principal uso comprobado que se tiene de guardar la sangre del cordón umbilical es hacer un perfil genético que nos permita ser un donador para un paciente con leucemia en el futuro. Está mucho más comprobado que esas células madres que se aíslan del cordón umbilical de un bebé pueden servir para otra persona que para él mismo. Es decir, 7 de cada 10 niños con leucemia no van a encontrar un donador genéticamente compatible para inyectarle células madre y que regenere sus células sanguíneas. Y si no me equivoco, doctor, creo que esa compatibilidad, porque aquí también me estuvieron haciendo eso del cordón umbilical a través de crioterapia, si no me equivoco, la compatibilidad inicia con la madre, con los familiares, con el hermano mayor y así como sucesivamente, y luego me imagino todo ese banco de personas que eventualmente podrían simplificarle la vida a la hora de necesitar un trasplante. Exacto, pero solo 3 de cada 10 personas con leucemias, por ejemplo, van a ser compatibles con familiares. Entonces queda un 70% de pacientes sin encontrar un donador que les pueda donar estas células que pueden repoblar su médula ósea y curarlos del cáncer. Usted hablaba de una efectividad específica para ciertas enfermedades, que ya nos lo dejaba súper claro, que en la mayoría son enfermedades sanguíneas. Exacto. ¿Por qué entonces estamos viendo tanto médico aplicándola para otro tipo de enfermedades si no se ha comprobado su efectividad en estas? Lo que pasa es que actualmente en el siglo XXI nosotros tenemos un sistema de medicina basado en evidencias. De ninguna forma podemos decir actualmente que las células madre no funcionen para otras patologías. Sin embargo, para que sea como un consenso médico internacional en algunas áreas, se tiene que tener muchos tratamientos aprobados con una efectividad enorme. Entonces, por ejemplo, las sociedades pediátricas de países desarrollados, después de reunirse y analizar muchos metaanálisis de varios estudios a nivel mundial en lugares
donde se crea la ciencia, dicen, está comprobado que esto sirve para esto y está comprobado que sirve para lo otro. Cuando, por ejemplo, una persona que ocupa células madres para un cáncer de cerebro, por ejemplo, lo que sí se ha visto que puede funcionó alguna vez en algún hospital, ha funcionado en algunos estudios y muchos otros científicos no lo han podido reproducir. Pero lo que son casos aislados. Casos aislados y ellos publican sus casos. Entonces, se tiene cierta efectividad, pero es difícil llegar a un consenso internacional que uno pueda recomendarlo totalmente. ¿Será, doctor, que detrás de esta polémica el hecho de no comprobarlo de manera oficial es porque existen muchos intereses a nivel mundial? Así como la guerra, sabemos que tienen intereses los países, los que fabrican las armas. Hay grandes farmacéuticas, hay grandes laboratorios, hay grandes marcas que le hablo de trillones de dólares que mueven. ¿Se imagina el modelo económico, el vuelco que daría? No solo la parte química de los farmacéuticos y de los laboratorios, sino que también todos los hospitales, las carreras de muchos médicos, los sistemas de tomografías, las quimioterapias, todo esto se vendría abajo si de verdad descubren o afirman la cura. Bueno, realmente la medicina actualmente es muy diversa y un tratamiento efectivo con células madre en diferentes patologías tal vez no vendría a echar abajo todo un sistema de salud o de salud pública a nivel mundial. Al contrario, sería un plus para muchas enfermedades que todavía no se cura. Ahora, es indudable que hay intereses económicos siempre, pero siempre hay una comunidad científica que publica y nosotros los profesionales de la salud sabemos dónde consultar esta información que no esté sesgada por compañías farmacéuticas. Por ejemplo, si yo, para esta entrevista, si yo quiero saber en qué va esta etapa, yo me voy a estos sitios de información científica que no tienen nada que ver con compañías comerciales y podemos decir la verdad de lo que está pasando actualmente. Para la gente que no entiende aún qué son las células madres, cómo se aplican, cómo yo llego donde un médico y le digo, por favor, necesito este tratamiento, ¿cómo es? Bueno, en el caso de las células del cordón umbilical, lo que sucede es que cuando el bebé nace todo en él y prácticamente así como nacen los órganos, se forman los sistemas donde se va a producir la sangre y se forman estas células primordiales que van a dar origen a muchos otros tipos de células. En el caso de las células sanguíneas tenemos eritrocitos, leucocitos, granulocitos, eosinófilos, pero todos estos salen de una célula madre pluripotencial sanguínea. Entonces, esas células madre, el cordón umbilical es abundante en ellas y entonces cuando nosotros hacemos un clamp del cordón y esto lo archivamos o lo congelamos, como bien decía Mónica, podemos tener ciertas células que en dado caso las células llegaran a malignizar en un paciente, podamos recurrir a unas que no han sido todavía prácticamente malignizadas, valga la redundancia. Sin embargo, eso sería un autotransplante. Ahora se ha comprobado que esto funciona más como allotransplante, es decir, dar esas células a otra persona siempre y cuando haya una compatibilidad genética. Entonces, es bueno hacerlo, especialmente si hay en la familia un familiar. Solo se puede extraer del cordón. Se pueden extraer del cordón umbilical, pero también se pueden extraer de sangre periférica, ya actualmente en un adulto. Sí, pero eso iba a decir, porque mi cordón umbilical ya es un fósil. Sí, sí, ya es un fósil. Yo eso quería dejar claro, porque yo también, o sea, mi hijo tiene 16 años, ya cordón umbilical no existe. Probablemente de mi hijo no existe, pero hay otras formas de extraer células madres que no sea el cordón umbilical de un bebé. En la médula ósea, en la médula ósea, que es esta, exacto, la parte de la cresta ilíaca, de la parte esponjosa del hueso, ahí se producen estas células y en un adulto se pueden extraer perfectamente de ahí y ahora hay una técnica donde se extraen de sangre periférica. Solo se toma un medicamento que estimula la formación de estas células y esto permite... Una última pregunta que no puedo dejar de hacer. También he escuchado que se extrae de la parte como una mini liposucción. Ah, de la grasa. Ajá. De la grasa no sé de esa técnica. Tal vez es solo para temas estéticos. Probablemente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor. De verdad que han sido respuestas que nos han sacado bastante de esta nebulosa en la que mucha gente tal vez entendía o preconcebía el concepto de células madre. Nos vamos a un corte y ya regresamos.